La verdad que yo creo que Bolivia tiene que invertir algo en estructura, que esa inversión ya comenzó. Vivimos en una industria muy presionada por costos. ¿Cuál es el impacto que tiene esto en los pollitos? La verdad que si tú no reusas bien la cama, si tú haces un proceso mal hecho, la cama naturalmente después de una crianza comienza a liberar mucho un gas llamado amoníaco. Este es un espacio de contenido que llega gracias al esfuerzo de Cedrovet, y hoy nos acompaña Marcus Brigano, uno de los invitados internacionales y que ha traído un tema bastante interesante porque él tiene una trayectoria de más de 20 años como especialista en la industria del pollo, en ambiente y en mejorar la producción avícola. Además es el gerente para Latinoamérica de Aviagen. Hola Marcus, bienvenido a nuestro espacio. ¿Qué te parece la Expo Alimenta aquí en Santa Cruz? Hola Sisi, buenas tardes, gusto estar aquí con ustedes. La verdad que me encanta, yo tengo ya una tradición de charlas, de asistencias aquí en el evento del Menta y es siempre un gusto, un evento muy bien organizado, muy bien hecho y con temas muy interesantes. Bueno, he leído tu hoja de vida, lo más sobresaliente, pero yo quisiera que vos, por favor, hagas la presentación de tu currículum, de tus aspectos más destacados en tu vida profesional y tu experiencia. Perfecto, yo terminé mi graduación como hace un poquito más de 20 años, hice mi maestría en producción animal. Arranqué la industria de pollo desde el comienzo de mi carrera, haciendo un trabajo técnico de campo. Sí, comencé como un asesor técnico, como un tipo que visitaba las granjas e intentaba ayudar a los productores a mejorar sus desempeños, sus resultados. Pronto después trabajé un poco tiempo en la industria de nutrición también y pronto ya fui a la parte de genética. Entonces trabajé un tiempo en otra compañía de genética, fui como asesor también en la parte de manejo de pollo. Hice la parte de liderazgo del equipo técnico durante 9 años y como hace 3, 4 años yo me junté a Viajen y comencé a trabajar en toda Latinoamérica, desde México hasta Argentina y ahora también viajando un poco por Brasil, haciendo esa parte de asesoría a los clientes, a parte de manejo, de ventilación. Y la idea es exactamente eso que tú comentas, ayudar al productor a sacar lo máximo que pueda con nuestro producto. ¿Has tenido la oportunidad de conocer el nivel y las condiciones de los productores avícolas en el país? ¿Cómo estamos con relación a otros países? La verdad que yo creo que Bolivia tiene que invertir algo en estructura, que esa inversión ya comenzó. Tenemos, por ejemplo, algunas compañías con estructuras de vanguardia, sí, realmente un desarrollo estructural bastante significante, pero yo creo que eso aún no es la realidad de todo el país. Entonces, ya tenemos estructuras, resultados de primer mundo aquí en Bolivia, pero creo que aún falta un poco generalizar eso, hacer eso algo un poco más de toda cultura de producción de Bolivia. Pero yo creo que está avanzando. Sí, Avanzando. y este tipo de eventos ayuda para poder tener una visión más clara y acercar información y experiencia de países, de productores de otros lados que están más avanzados. Absolutamente. Así, la verdad que hoy está mucho más fácil conseguir la información, ¿no? Los medios de comunicación y todo nos ayudan mucho más. Pero yo creo que esos encuentros, más que escuchar las charlas, te da oportunidad, por ejemplo, de conversar con gente que a veces ven a exponer algo, algún asunto o algún tema, pero te puede intentar adaptar ese concepto para la realidad de ellos. Y la verdad que cuando yo vengo a los eventos, es raro que yo solo venga a dar la exposición. Yo siempre vengo también, visito granjas, converso con los productores, y eso también suma a esa experiencia. Pero esos eventos son fundamentales. Ahora entremos al tema que trajiste específicamente para la conferencia. Hablaste sobre el manejo del pollito en su primera semana de vida. No, hablé de manejo de cama, Manejo de pollo y iluminación. Contanos, por favor, un poquito sobre la temática que trajiste. Ok, la verdad que sí, el contexto un poco más general. Vivimos en una industria muy presionada por costos. Y uno de los costos muy importantes dentro del proceso de producción es la cama de pollo. Usamos o viruta o cascarilla de arroz y tenemos un historial de recambio de ese material en cada parvada. La verdad que el precio de ese material ha aumentado en los últimos años y ya es frecuente el manejo de reusar esa cama. Pero si tú tomas en cuenta la composición de ese producto, es una cama siempre con más contaminación,
es una cama con más humedad. Y la idea de la charla es realmente traer un par de técnicas que puedan ayudar al productor a cuando vamos a hacer ese reuso, realmente hacerlo de manera correcta. No siempre es recomendable reutilizar. Tenemos hoy granjas reusando más de 3 años la misma cama. Entonces, la verdad que ¿Cuál es el impacto que tiene esto en los joyitos? la verdad que si tú no reusas bien la cama, si tú haces un proceso mal hecho, la cama naturalmente después de una crianza o 2 o 3 comienza a liberar mucho un gas llamado amoníaco. Y ese amoníaco para los pollitos que van a llegar a los próximos lotes tiene una capacidad de disminuir su ganancia de peso, disminuir su consumo y generan lesiones tanto de garra como de ojos. Entonces debemos tener procesos de reuso que disminuyan la liberación de ese gas amoníaco y también mantengan la capacidad de la cama en absorber la humedad producida por el pollito que va a llegar. Então é um processo de alguma maneira complejo, sí, pero necesario por cuenta de la importancia de la cama para el desarrollo del ave. Entonces yo traje como dos situaciones, como fermentar la cama y bajar la contaminación, porque hay ecas, hay contaminaciones diversas que vienen en el cuello y bajamos esa contaminación, o alcalinizar, poner la cal, que también promueve un proceso de fermentación y baja la contaminación y mantiene la capacidad de la cama en proveer bienestar a las aves. Ahora, en tema de costos, es muy elevado el costo para los productores de hacer el cambio periódicamente. Hacer el cambio es periódicamente, sí, es prácticamente imposible. Es prácticamente imposible tú manejar camas nuevas en todas las parvadas, porque el costo es alto y la verdad es así, no hay cama para todos. No hay cama para todos. Porque además del crecimiento de la propia industria, no solo de Bolivia, pero de todo el mundo, y la producción de cascarilla de arroz, viruta, no acompañó ese crecimiento. Es que si tú no reusas la cama, termina que tú no vas a tener parvada para todos, no hay cama para todos. Entonces tú necesitas reusar y hacerlo bien para que tú mantenga tus resultados y para que el pollito tenga donde se quedar. ¿Y qué pasa con el manejo del medio ambiente, de las temperaturas? Por acá, en el caso de Santa Cruz, vivimos con temperaturas Calientes. bien calientes. ¿Cuál es el manejo adecuado que se debe dar? Ahí la verdad es que tú tienes que tener un control muy bueno de ventilación. ¿Ok? Y ahí que entra, sí, como ya comenté en la conversación, el tema de tú tener una estructura que permita modular tu ventilación de una manera que tú consigas bajar la temperatura, subir la temperatura y de acuerdo con la necesidad del ave. Y ahí está una particularidad que es, por ejemplo, el pollito cuando llega necesita de temperaturas más altas. Entonces, altas temperaturas en teoría no me perjudican tanto en desarrollo inicial, pero el cuello al final necesita de muy bajas temperaturas. ¿Y cuál es vuestra alternativa? Generar más y más velocidad de aire, tener más viento. Ese viento como enfría el pollo, refresca el ambiente y hace que el pollo grande se quede más confortable. No pasa tanto por la cama y claro que camas mal reusadas fermentan mucho y producen mucho más calor. Entonces, la idea fundamentalmente sería ventilar más el parrillero para que el pollo consiga liberar su calor de manera más natural. Ahora, estos aspectos tienen incidencia en la calidad de la carne o en el tamaño, en el peso. Absolutamente. Por ejemplo, pollo que pasa frío o calor no va a crecer tanto. Primero, porque no va a consumir la cantidad de alimento que necesita por un tema de estrés. Y segundo, pasa a despender parte de su ganancia para mantener la temperatura de su propio cuerpo y no sobra tanto para la ganancia. Entonces, en performance de peso, conversión, mortalidad, ya es peor. Y con relación a calidad de canal, claro que va a perjudicar porque tú complicas una cosa llamada uniformidad. Aves que ganan menos pesos, en general tienen una desuniformidad más grande. La diferencia entre la ave chica y grande pasa a ser muy larga. Y ahí termina que esa ave chica se lastima, se lesiona y termina que al final en la planta de proceso tú tienes que decomisar mucho esa canal y las pérdidas son más grandes. Ahora, Marcus, ¿qué prácticas de bioseguridad recientes se consideran esenciales para poder minimizar las pérdidas y mantener óptimos rendimientos? Creo que el primer punto es la bioseguridad y aislamiento de la granja. Granjas que no se tan certas de otros centros productores.
Y aquí está una ventaja de Bolivia. Bolivia tiene granjas bien aisladas, porque tenemos otros países donde una granja al lado de otra, y realmente el tráfico de virus, realmente de bacterias es algo muy fuerte. El buen manejo de las aves siempre es algo que ayuda en la bioseguridad, porque son aves más resistentes a enfermedades. Otro punto es un plan vacunal adaptado a los retos regionales. Cada región tiene sus desafíos de virus distintos. Entonces, identificar eso y no tener eso identificar eso y tomar las providencias vacunales personalizadas para esos desafíos es otro punto. Y un punto principal tal vez es el control de entrada. Entonces, las granjas no solo aisladas, pero cerradas, que no entre cualquier uno, no tengan visitantes, no tengan gente que no es relacionada, involucrada con el proceso, porque la gente, gran parte de las veces, es lo que trae los virus, las contaminaciones. Y hay algunos puntos más, las duchas son algo que ayuda mucho. Hoy, en reproductoras, eso ya es factible, eso ya es normal. Tú no entras en una granja de reproductoras sin se duchar. Y en pollos, en casi toda Latinoamérica también se ducha. Entonces, tú no entras en una granja de pollo. Ayer hice una visita y yo me duché para entrar. Hay que ducharse, bañar, poner un vestuario personalizado de la granja para que yo, como visitante, no lleve ningún tipo de contaminante. Hay un montón de cosas. Podríamos hacer un podcast solo de eso. Estoy hablando solo de puntos, tal vez los más importantes cuando hablamos de bioseguridad. Ahora, y la implementación de estas medidas tienen un alto costo, porque ¿qué le podemos decir, por ejemplo, a las granjas que tienen recursos muy limitados? La verdad que eso termina siendo un costo agregado del proceso. Y es por eso sí hoy, que desafortunadamente no es cualquier uno que entre en la actividad. La actividad hoy tiene sus costos básicos un poco más altos de lo que eran hace 20, 30 años. Hace 20, 30 años un galpón era mucho más barato, era mucho más sencillo hacer. Pero los riesgos no eran tan altos. Hoy no, hoy los riesgos son muy altos. Aparecen enfermedades hoy en Latinoamérica que hace 20 años eran de libro solamente. Entonces, sí, hay que invertir para tener una bioseguridad buena y para tener un lote sano y seguro en punto de vista tanto de calidad como de costo. Hay que invertir marcado y pesado, principalmente en bioseguridad y estructuras de ventilación. Ahora, en cuanto a esta implementación de estas medidas de bioseguridad, ¿cómo estamos en Bolivia con relación a otros países? Pero tomemos en cuenta países con los que tenemos similitudes. Ajá. No, estamos muy parejos así, con Perú, con Colombia, ¿no? Con propio Paraguay, que son países más cercanos aquí de la zona de Pacto Andino, si tomamos Venezuela. Bueno, Venezuela no está tan bien por cuenta de una otra situación que no es tan relacionada a la parte técnica, pero estamos así en términos de bioseguridad, una inversión interesante, sí, ¿sabe? Siempre se puede mejorar, pero si tú tomas la condición actual y los retos que Bolivia tiene, yo creo que estamos en un nivel interesante. Según tu conocimiento del productor en Santa Cruz y en Bolivia, ¿cuáles son las prácticas que hacen la diferencia y que hacen una granja más productiva que otra en Santa Cruz? El cuidado, el cuidado. Ahí es la gente, la persona. Yo creo que ahí está el punto. Eso ayer incluso comenté en la visita. Realmente muchas veces no tenemos todos los equipos, muchas veces las estructuras no son las mejores, pero una cosa que yo noto en el pueblo cruceño, el boliviano de manera general, es que hay un amor, hay un celo para el cuidado de las aves, ¿sabe? Y a veces es algo que nosotros no comentamos tanto así, ¿sabes? A veces no pegamos tanto en aspectos técnicos, aspectos de prácticas, de KPIs, de todo eso, y nos olvidamos muchas veces que son gente cuidando de animales, ¿sabes? Son personas cuidando de animales. Y eso te garantizo, eso el cruceño el boliviano tiene. ¿Influye en algo que sean actividades que vienen de familia, que es como que van de generación en generación? Absolutamente, es algo que, eso no solo en Bolivia, eso nosotros vemos en muchos lugares, es algo que tal vez até me estimule a trabajar, así, ¿sabe? Cuando tú ves un negocio pasando de generación y hablando, no, esa granja fue de mi papá, o ese negocio fue de mi abuelo, y siguiendo, y crecí dentro de la granja, ¿no? Yo sé porque mi mujer creció dentro de una granja, yo la conocí por cuenta de la actividad,
Entonces, eso es algo que tal vez es la parte más linda de nuestro trabajo, ¿sí ¿sabes? Ahora, en esa línea, ¿qué fue lo que te animó a vos a estudiar? Sos médico veterinario, Soy veterinario. pero con esta especialidad, ¿no? Ajá. En aves. ¿Qué fue lo que te llevó a especializarte en esto? Fue un accidente. ¿Un accidente? Fue un ¿Qué accidente. le pasó? No, la verdad que yo cuando comencé mi graduación, cuando comencé a estudiar medicina veterinaria, he pensado mucho en mascotas. A mí me encantan los perros, los gatos, me encanta. Y realmente después tú vas descubriendo la actividad que es muy amplia. Ahí yo estaba incluso comentando con los amigos de aquí del stand. Yo hice mi maestría en cerdos, En cerdo. ¿no? En producción de cerdos. Y cuando yo salí de la producción de cerdos, la verdad que no encontré en la zona donde yo vivía un trabajo con cerdos y había una granja, no, perdón, una integradora de pollos que estaba buscando un veterinario recién graduado para hacer un trabajo de desarrollo de esa persona para después asumir las funciones de parte técnica de la compañía. Y yo me contrataron, y me postulé y me contrataron y nunca más salí. Y estaba comentando con un amigo que trabaja conmigo en Viajei, João, que eso es una adicción, es algo que cuando tú comienzas a hacer no pasa que parar, así, ¿sabes? Ya no volvería a... No, 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 no. Y tuve oportunidades. Cuando estaba ya con 2, 3 años de carrera ya, me invitaron para trabajar con cerdos, pero ya estaba como ya adicto ya de esa. Ya adicto, ¿sabes? ¿Sabes? Sí. ¿Y cuál sería tu recomendación para aquellos profesionales que quieren seguir tu especialidad? Estudie, estudie. Hay que estudiar, no hay mucho segredo. Y tal vez además de eso, visiten granjas. No sean solamente personas que están dentro de la oficina o dentro de sus casas estudiando de la universidad. Porque yo aprendí mucho con los productores, yo aprendí mucho con los granjeros. La primera persona que me enseñó o que era un pollito estornudando fue un granjero. Oh, mira, Marco, está estornudando. Yo no sabía qué es. Entonces, yo creo que entender la actividad es estar junto con las aves y con la gente que las hace. ¿Cuál es tu visión sobre el futuro de la avicultura en Santa Cruz, en Bolivia, para los próximos años? Yo creo que en los próximos años, así, eso es algo factual ya, estamos creciendo. Estamos creciendo, no es más, no es una perspectiva, ¿no? En todas las visitas que yo hago, Marcos, estoy construyendo más granjas. ¿Qué yo hago? ¿Cuáles son las estructuras que yo debo invertir de manera más pesada? ¿Qué te parece si hacemos granjas de una manera tal? Como que eso ya está pasando. Y yo creo que ahí el próximo paso, además del crecimiento, sería realmente enfocar en las inversiones de una manera que ese crecimiento sea sostenible, que realmente tengamos capacidad de mantener ese crecimiento de una manera constante y firme. Bien, Marcus, gracias por haber compartido con nosotros este momento y bueno, todo lo que nos has compartido. De verdad que para mí es entrar en un mundo distinto, aprender, conocer y sobre todo para comprender cómo es que viven y trabajan los productores en el campo. Muchas gracias. Yo que agradezco, sí, cuente conmigo para lo que necesitar.